Vera en DTV, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana. ¿Cómo andan? Bueno, tenemos un montón de cosas para contarles, principalmente todo lo que va a pasar hoy, porque se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda y nosotros tenemos todo lo que vos tenés que saber y no lo encontrás en otro lado, lo encontrás acá en DTV, eso guárdalo para la promo. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Feliz primavera para vos y para todos los televidentes. Y bueno, en el día de hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se reúne a las 15, buscará firmar el dictamen para lo que es el proyecto de ley de aporte a las grandes fortunas, este aporte extraordinario, y también para aquel proyecto de ley que pretende que las empresas que tengan paraísos fiscales o estén radicadas en paraísos fiscales no cobren ningún beneficio del Estado. Así que dos dictámenes tenemos hoy en puerta. Y en el Día del Estudiante saludamos al profesor Pato Méndez. No, por favor, por favor. ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué decís? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, Meli. Digamos dos cosas en torno a este bono solidario. Primero, no va a haber dudas en torno a que el oficialismo va a tener el número suficiente, porque ya dijo la gente de Consenso Federal, el bloque que responde a Roberto Labaña, que van a apoyar esto, pero digamos también que es uno de los proyectos más cuestionados por la oposición y por sectores económicos que ven, básicamente varios medios, empresarios, que ven como un combo que no comparten. Este proyecto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con más cepo al dólar, lo que tuvo que ver con aquella declaración de bien público de servicios como Internet, bueno, ese conjunto de proyectos en los cuales avanza el oficialismo, particularmente este tiene la resistencia de todo el conjunto o de casi todos los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio y de sectores empresarios. Pero todo indica que va a haber dictamen y con un número cómodo para el oficialismo. Bueno, en un ratito hemos preparado para ustedes un informe a cargo de Vero Benaim que les va a contar los aspectos técnicos de este proyecto de ley, porque, bueno, es interesante poder conocer, Vero, cuáles son las particularidades y también por qué en tal caso quienes se oponen o quienes lo aprueban esgrimen argumentos a favor y en contra, ¿no? Exactamente. Bueno, el público que tenemos es muy inteligente y conocedor, pero vamos a estar repasando los aspectos primordiales de esta iniciativa. Bárbaro. Esta Comisión de Presupuesto de Hacienda se reúne a las 15 horas y a partir de allí, creo que toda la semana de hoy va a ser estrictamente económica en cuanto a la actividad, a los trabajos, al debate, y este proyecto de ley del aporte extraordinario y solidario, lleva ese nombre, va a ser como la puerta de entrada una semana donde el tema va a ser sin lugar a dudas. Mañana viene el ministro de Economía. Exactamente. Ministro de Economía que ayer hizo circular, a mí me encanta esto de una manera muy novedosa, vía una serie de tweets alrededor de las 10 de la noche serían, donde lo que se le está reclamando al ministro de Economía y al gobierno Alberto Fernández era algún plan económico. ¿Y qué te decía el ministro Guzmán? Primero vamos a acelerar la economía, vamos a ver qué arreglamos con los acreedores y después de a poco. Bueno, lo que se indica es que estas caracterizaciones que hizo ayer el ministro Guzmán serían como el esbozo de un plan económico y lo dio a conocer vía Twitter alrededor de las 9, 10 de la noche de un domingo. Rarísimo el día, pero pasó. Bueno, eso. pero es un día político el domingo por la noche por excelencia, donde uno ya sabe por dónde va a pasar la semana en esos términos y entonces si el propio ministro utilizó esa red, también debe haber tenido algún objetivo, me imagino, concreto de llegar a determinada audiencia dentro de la República instalarlo Argentina. para esta semana, claro, efectivamente. instalarlo para esta semana. Estamos hablando del presupuesto, ¿no? Claro, el presupuesto 2021. Hay que recordar que el día viernes el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con los diputados y senadores del Frente de Todos a través de Zoom, de videollamada. Estuvieron hablando un poco sobre los principales lineamientos de este presupuesto 2021 y además, obviamente, los senadores y diputados del oficialismo sacándose algunas dudas porque son los que van a ser los voceros, los encargados también de responder hacia las distintas inquietudes que se van a tener a lo largo del mes al menos que se espera de debate. Y el día de mañana a las 16 horas sí va a estar ya reunido con todos los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ya sería la primera ronda que hace este ministro y seguramente vendrán algunos otros funcionarios a defender cada partida en cada área, ¿no? Eso iba a preguntar. Me imagino que lo hará rodeado por referentes de distintas áreas, y claro, cada uno tiene que explicar su área. Pero te digo, grosso modo, lo que estiman, y crucemos los dedos porque los números en el mundo hoy y ayer eran muy malos, lo que se estima es que va a haber un ahorro importantísimo, importantísimo, porque se estima, se presupone
que no vamos a tener que gastar tanto en materia de asistencia a la pandemia, estimada Melina. ¿Me entendés? Hemos gastado muchísima plata en todo lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria. Y a partir de marzo vos estás gastando plata. Pero el presupuesto de la nación, vos estás gastando en salud y en IFE, estás gastando un montón de plata. Creo que son como 3 puntos del presupuesto. Se estima que ese gasto no lo vas a tener. Claro. Si vos no tenés ese gasto para eso, lo vas a poder destinar a otra cosa. Así que, claro, respirás un poquitito. Efectivamente. El diputado La Espina ya está en comunicación con nosotros ahí del otro lado. El diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a DTV. Me parece que está muteado. Buenas tardes, ahora sí. Ahí está, ¿cómo anda? Muchas gracias por recibirnos. En un día decíamos que es la antesala de una semana donde la actividad de ustedes, los legisladores, va a ser principalmente de análisis económico. Y es responsabilidad también nuestra, los comunicadores, bueno, poder bajar esta información a veces difícil, a veces técnica, a veces muy abstracta a la ciudadanía. Quería conocer su opinión principalmente sobre este proyecto de ley del aporte extraordinario y solidario, porque lleva este nombre. También le pido para más adelante una reflexión al respecto, pero bueno, ¿qué valor va a tener y qué viene a significar este proyecto de ley que intenta salir desde aquí, desde el Congreso? Bueno, nosotros, nuestra posición, la del interbloque Juntos por el Cambio, ha sido muy clara desde el comienzo. Nuestra visión es que la economía argentina ya no soporta crear nuevos impuestos. Tenemos más de 165 impuestos en el país y este sería el número 166. Evidentemente, cuando uno mira la realidad argentina, la presión impositiva sobre el sector empresario, pero también sobre las personas, está entre las más altas del mundo. Creo que esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de discutir cuando uno trata de pedir un esfuerzo adicional a los contribuyentes. Si uno mira el ranking que hace el Banco Mundial, y cito el Banco Mundial porque el propio proyecto del oficialismo hace uso de algunas estadísticas de organismos financieros internacionales, incluso el propio Fondo Monetario Internacional. Cuando uno mira el ranking del Banco Mundial, Argentina está última en la tabla en materia de presión impositiva. Es uno de los países con mayor presión impositiva, el país con más presión impositiva del mundo sobre las empresas y también sobre los altos patrimonios. Y sobre los patrimonios en general. Por ejemplo, cuando uno mira bienes personales, en Argentina la tasa es del 2.5, esa tasa está muy por encima de los pocos países del mundo que aplican ese tipo de impuestos. La verdad que nosotros vemos como una pésima medida que en un momento de recesión que ha golpeado a todos los sectores por igual, empresas grandes, pequeñas y medianas, se intente subir aún más la presión tributaria de los sectores que seguramente van a tener que empujar el carro con más fuerza a la salida de la pandemia. Así que esta es nuestra posición, más allá de argumentos técnicos que se han dado y muchos respecto a las cuestiones más legales tributarias que tiene este impuesto de dudosa legitimidad en términos de es un impuesto confiscatorio, retroactivo, opera además una doble imposición sobre bienes personales, etc. Una serie de cosas que también al fondo. Le consulto sobre, ahora antes de darle paso a mis compañeros, le consulto dos cosas sobre lo que usted ha dicho. ¿Por qué dice que es retroactivo? Yo quería saber eso porque tenía entendido que no lo era. Y lo otro, ¿cuál podría ser el rango de inconstitucionalidad que tuviera este proyecto de ley? Es retroactivo básicamente porque la base imponible sobre la que se aplica es al 31 de diciembre del año 2019, de modo tal que al momento de la sanción de la ley, los activos declarados podrían ser tranquilamente otros, sobre todo después de la pandemia, digamos, ¿no? Que ha habido una caída muy fuerte, sobre todo el valor de las empresas. Digamos, este impuesto, además de gravar los campos y grava todos los activos productivos, que han sufrido muchísimo a lo largo de esta pandemia, obviamente esta larguísima cuarentena en Argentina. Así que desde un punto de vista de técnica tributaria, por eso se considera que es retroactivo. Y sería inconstitucional porque obviamente el artículo 17 de la Constitución refiere a la preservación de la propiedad privada y pensemos que la sumatoria del pago de bienes personales más la alícuota
más la alícuota de este impuesto extraordinario, que en teoría es por única vez, pero no sabemos porque es un impuesto de emergencia para la pandemia, en un país que tiene declarada más de 7 emergencias, de modo tal que, digamos, y que ha vivido en los últimos 15 años, que yo recuerde, casi todos los años con una emergencia económica declarada, que creo que cayó apenas durante 1 o 2 años, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde no se prorrogó la ley de emergencia económica. O sea que la verdad que la caracterización de emergencia, en este caso puede ser sanitaria, en otro momento puede ser administrativa, fiscal o lo que fuere. Pero básicamente la confiscatoria dice la alícuota máxima llega al 7,5%. Es una alícuota insólita en el mundo, que no tiene ningún precedente sobre los activos brutos, además, ni siquiera sobre el patrimonio neto, porque los países de Europa que han gravado el patrimonio neto han ido abandonando precisamente porque les genera un montón de problemas. El último que intentó con esto fue Francia, se le fueron 15.000 contribuyentes, perdió una cantidad enorme de ingresos tributarios por un impuesto similar, y era sobre los patrimonios netos, o sea, netos de las deudas. Esto es sobre los activos brutos. De modo tal que el contexto en el cual se da, además, en un país como la Argentina, que viene de 10 años de presión económica precisamente porque está ahogado en impuestos, es probablemente, yo diría, el último tiro en el pie que se pega el propio Alberto Fernández, tratando de ir a buscar, a cazar en el zoológico sobre los sectores que seguramente son los que necesitarías atraer para que vuelvan a apostar y a invertir por el país. Para nosotros es una medida absolutamente contraproducente para la Argentina, para la inversión y para la creación de empleo. Diputado, una consulta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Diputado, la pregunta es la siguiente, digo, obviamente que nadie está contento cuando tiene que, en este caso, pagar un bono extraordinario o un impuesto, pero también digamos que esto se da en un marco muy particular donde yo estaba notando se han multiplicado los gastos del Estado como consecuencia de la pandemia, ha caído muchísimo la recaudación, tanto a nivel provincial, municipal o nacional, y donde además el gobierno no tiene ninguna posibilidad de endeudarse. Digo, el gobierno necesita, porque esto se da en un marco donde los propios números de gente cercana al oficialismo te hablan de un 50% de argentinos, 45% viviendo en la pobreza, 11 o 12% de ellos en la indigencia, y la verdad que son como indispensables los planes asistenciales. Digo, no te podés endeudar, no podés emitir. Me parece que desde el punto de vista de la administración del Estado, si bien a lo mejor saben que pagan un costo, pero no tenés demasiadas herramientas. ¿No es esa la encrucijada que tienen o no? Hay muchos dilemas. Yo te diría que en primer punto el gobierno no ha enviado una sola medida de austeridad fiscal, digamos, por el lado del gasto. A tal punto que si vos mirás la asignación de estos recursos extraordinarios que ahora se crean sobre los mismos, obviamente, empresas o patrimonios que ya vienen pagando una cantidad de impuestos enormes en Argentina, y por eso cité el ranking del Banco Mundial, donde Argentina está al tope del ranking de carga fiscal total, lo cual lo hace prácticamente un país inviable. Estas son estimaciones que hacen el Banco Mundial con expertos y que incluso en consulta con los funcionarios de los países. Argentina está último en el ranking, tiene una presión impositiva sobre el sector corporativo del 106%, es decir, que come parte del capital, según las estimaciones del Banco Mundial. Solo seguida de muy lejos por Brasil, que tiene Venezuela tiene 75%, Brasil tiene 65%. No por casualidad son los únicos 3 países de Latinoamérica que hace 10 años que están en depresión económica. Argentina ingresó a este ranking de países con una enorme presión tributaria hace 10 años y de ahí no salió nunca más. Eso incluye, por supuesto, la nación, las provincias y los municipios. Y creo que lo que debería haber propuesto el gobierno, antes que volver a cazar en el zoológico, es alguna medida de austeridad fiscal. ¿A qué punto voy con esto? Cuando miras la asignación del gasto de estos recursos, aparece, por ejemplo, la empresa de energía. Aparecen, por ejemplo, pymes, que ahora que ya están recibiendo el ATP. Aparecen cuestiones de largo plazo que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque en el fondo, el ingreso marginal financia el gasto más improductivo, no financia el gasto más necesario en el margen. En la medida que el gobierno no trajo una sola medida de austeridad, yo lo planteé esto cuando vino la ampliación del presupuesto. Dije, bueno, está muy bien dar subsidios a los hogares para que no haya hambre, dar subsidios a las empresas para que no haya quiebras,
pero ¿cuál es la medida de ahorro fiscal, el esfuerzo real que está haciendo el gobierno desde el punto de vista del gasto que no recaiga sobre el contribuyente o sobre el Banco Central emitiendo pesos? Ninguno, cero. Es mucho más fácil ir y cazar en el zoológico. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta que tenemos que hacer es si esta señal tremenda que se está dando sobre el sector empresario, porque le está diciendo que le va a cobrar un impuesto adicional enorme sobre el capital en un país que vive de emergencia en emergencia, que además va a castigar al inversor, a la inversión extranjera directa. Es el primer país que en lugar de atraer la inversión extranjera directa le cobra un impuesto a un no residente. Perdóneme, Luciano, una consulta. Luciano, una consulta. Perdón, pero este impuesto, porque usted señala a las empresas, digo, a lo mejor hay un malentendido, porque lo que dice el oficialismo es que esto jamás va a gravar a las empresas, que esto es sobre los bienes personales de aquellos que tienen más de 200 millones de pesos, jamás habla de empresas, es el testimonio de los hombres que defienden el proyecto. ¿Usted por qué dice empresas? El proyecto dice, bueno, está establecido así, digamos, ¿no? Claro, son personas físicas, no empresas. Pero claro, justamente, ¿a quién va a gravar esto? A los accionistas de las empresas. Esos accionistas de las empresas son personas físicas. A tal punto, Pato, pero que hay una queja personales. Muy grande. No, bienes personales sí, pero grava todos los activos productivos. Por ejemplo, los bienes rurales, que en el caso de bienes personales están exentos. Los depósitos, que en el caso de bienes personales están, los títulos públicos, es decir, toda la riqueza que puede tener. Y los activos empresarios también están en cabeza de argentinos. Diputado, por eso hay una queja muy grande de muchos empresarios, por ejemplo los supermercadistas, que dicen, a mí me van a cobrar, porque yo soy dueño de las acciones de X supermercado de argentino, porque soy el empresario que tiene el dueño de un supermercado, no quiero dar una marca, y al supermercado al lado no le van a cobrar. Ahora, a los fines de la rentabilidad, a los fines de quién está apostando y quién es lo mismo, porque le está pegando en la cabeza al empresario. De los 12.000 supuestamente que alcanza el impuesto, yo me animo a decir que habrá 1.000 ricos, digamos, de altísima fortuna, y después de haber 10.000 empresarios pymes, que tienen un galpón en el Gran Buenos Aires, tienen 3 o 4 máquinas, o campos, o familia que tiene campo, un campo que a lo le da poca rentabilidad. A ese punto quiero ir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Ustedes, el bloque de Juntos por el Cambio solicitó la presencia de Mercedes Marcó del Pont en el día de hoy. No sé si les confirmaron que iba a estar en la comisión brindando algún tipo de detalle, porque no sé si tienen la referencia de, se supone que son datos privados, conocer quiénes serían estas 10.000 personas físicas, porque al final Heller dijo que iban a ser menos de 12.000. Si tienen alguna referencia, si la VIP ya envió algún tipo de nota, no sé si tienen, para saber básicamente de quiénes estamos hablando, porque es una de las cuestiones que no se saben, ¿no? Sí, primero no tenemos noticias de que venga a responder preguntas Marcó del Pont. Ajá. En segundo lugar, creo que hay que salir de esta lógica de que si son ricos les puedo venir a cobrar, les puedo salir a cobrar impuestos cuando tenemos según algunas informaciones que están viniendo, más de 25.000 argentinos que están mudando su residencia fiscal a Uruguay para salir de la pisadilla fiscal argentina. ¿Por qué lo digo esto? Porque si no entendemos que este modelo de manotazos redistributivos en el cual se van traduciendo en una carga fiscal insoportable para las empresas, pero también para los individuos, que lleva a la economía una gran informalidad, que termina desfinanciando al propio Estado en sus políticas sociales, al que termina perjudicando es al ciudadano de a pie, a los más pobres, a los que necesitan empleo, que necesitan que haya inversiones. Funciona exactamente al revés. En un mundo cada vez más globalizado, donde los países se pelean por atraer inversiones, nosotros le venimos a cobrar un impuesto enorme, porque en algunos casos llegan a alícuotas del 5, 6, 7%, a quienes vienen a apostar por la Argentina, incluyendo a los propios empresarios argentinos. Por eso no hay ningún país del mundo que esté aplicando este impuesto. Hay discusiones en el resto del mundo planteadas, pero por la oposición, nunca por los oficialismos. Sí, dígame. No, tratando de hacer un ejercicio como para bajar todo esto más al llano todavía. Si yo fuese apenas una niña de 10 años y le pudiera preguntar a usted que me explique de una manera más simple por qué no acompañaría un proyecto en el cual a los pocos que más tienen se les saca un poco
en virtud de muchos que no tienen? Bueno, tendríamos que empezar por el principio. El principio es, los países para crecer necesitan inversión, necesitan crear empleo, necesitan que haya empresarios que creen riqueza. En Argentina, y esto es muy importante, el contexto en el cual se aplica este impuesto, hace 10 años que no crece la inversión, que no para de caer, el empleo está estancado hace 10 años y con caída cíclica, y este año va a volver a caer. Las empresas se están yendo del país, los argentinos están huyendo del país para no seguir, por temor a la inseguridad que genera la presión fiscal, pero además el rumbo general del gobierno. Y en ese marco, uno le va a avisar a esas personas que son las que generalmente apuestan con capital, con inversión de riesgo para crear empleos, les va a pedir o a sacar un pedazo de su capital en un año en el cual todos han perdido. Entonces, no es un tema de hacer solidaridad con plata ajena. Digamos, el problema es cómo funciona el mundo. Si esto fuera el primer impuesto, si no se pagaran bienes personales en Argentina con la alícuota más alta del mundo, si uno no tuviera una presión impositiva sobre las empresas del 106%, que es la más alta del mundo, si uno no tuviera 10 años de depresión económica, caída sistemática de la inversión y de las exportaciones, uno podría considerar subir la presión tributaria. Por ejemplo, el único país que está discutiendo este tema de Latinoamérica es Ecuador. Pero Ecuador tiene una presión tributaria sobre el sector corporativo del 35%. Argentina tiene el 106%. Entonces, lo que le quiero decir a esa criatura es que primero tenemos que entender que este modelo que hace 10 años se instauró, redistributivo, de ricos versus pobres, porteños versus provincia, campo versus industria, trabajadores versus empresarios, se agotó, terminó, colapsó. Desde el 2011 que la economía está en depresión y la tasa de inversión no para de crecer. En ese contexto, lo que debería hacer el gobierno nacional es un esfuerzo, sí, de austeridad, sobre todo los que más pueden pagar o más pueden hacer austeridad son los altos gastos o salarios en el Estado, por ejemplo, tratar de dar alguna señal de austeridad que sí sea solidaria con el mal momento que están pasando los sectores más vulnerables. Pero creemos que es un error estratégico en este país y en estas circunstancias salir a dar esta señal. El golpe además no solo lo va a recibir este gobierno, va a quedar por muchos años, porque en la medida que vos tengas un Congreso que cada vez que tenga alguna emergencia fiscal, que en Argentina es todos los años, va a salir a cazar en el zoológico con un impuesto que solo existe en la Argentina, la señal que estamos dando es malísima para el futuro de los argentinos. Bien. Luciano Laspina, muchas gracias por este contacto con nosotros y por habernos brindado su tiempo. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Chao, que tenga buenas tardes. Quiero decir algo chiquitito. Qué difícil, Hay un sector de la República Argentina que tal vez no ganó dinero como venía acostumbrado a ganar, pero estoy segura que no lo perdió. No, y además te digo otra cosa, ¿no? Es muy interesante, muy buena pregunta. La verdad, viste que era un tema, es difícil explicarlo. Lo que me parece que hay que decir para todo esto, es cierto que la verdad que a nadie le gusta que le cobren más impuestos. Pero primero, cuesta mucho ponerse de acuerdo en los temas, porque esto es azul, ¿no? Esta mesa es azul. Vos hablás con algunos oficialistas y te dicen que es roja. Hablás con opositores y te dicen que es verde, ¿me entendés? Porque la verdad que lo que te explica el oficialismo es que si vos tenés a nombre de una sociedad responsable limitada una maquinaria que vale 4 millones de dólares, pero la tenés a nombre de una sociedad responsable limitada o una anónima, como siempre la tenés, esa plata, esos 4 millones no contabilizan para este impuesto, son tus bienes personales, que es otra cosa. Pero además, ¿sabes qué? Yo coincido que hay mucha carga impositiva, pero también la parte que no se cuenta es que hay 300.000 millones como mínimo de dólares argentinos o en el colchón o afuera de gente que ¿por qué está afuera? Porque no pagó impuestos. ¿Me entendés? Entonces digo, no es que el Estado es malo y el pobre ciudadano es bueno. No, el pobre ciudadano hace una ilusión monstruosa de impuestos. Imagínate el gobierno de Macri o el de Cristina o el de Alberto con 300.000 millones que no estuvieran afuera. Pero además, sos una maravilla. Entonces, ¿me entendés? Digo, no es el Estado malo y el pobre señor agobiado por los impuestos. Hay una ilusión y una evasión histórica en la Argentina tremenda, que es una parte sustancial del problema. Por eso, la pregunta que hace Vero de cuál es el registro de estas 10.000 personas, bueno sería también
si existe, porque yo estoy segura que existen los elementos como para que eso se sepa, cómo forjaron esa fortuna. Y si esa fortuna, por ejemplo, es en el contexto de haber eludido sistemáticamente impuestos porque se constató que hubo un plan para seguir enriqueciéndose a costa de los que hoy siguen pobres. Empezó una investigación, una cerealera que tenía que pagar 100 millones y pagó 5. Vicentín. Exacto. Y hay otra también, extranjera, ¿me entendés? Digo, eso es lo que te pasa. Digo, por eso me parece que algunas cosas son ciertas, pero no es el Estado malo y el pobre ciudadano agobiado por los impuestos. Lo importante es eso, no distorsionar justamente esto de que va a ir directamente a la empresa, porque fue la primera discusión de cuando se empezó a escribir este proyecto, ¿no? No ir directamente a la empresa en sí, a la sociedad anónima, a la pyme, sino ir directamente a la persona física, que es lo que dicen. Si vos ganás cierta cantidad de plata y te sacan un 2%, es un vuelto, básicamente. No es una cuestión que vos estás... no te confiscan ni tu propiedad, ni un yate, ni un barco. O sea, hay una cuestión ahí que es importante de aclarar, porque no es tampoco que te confiscan la máquina de trabajo en ese campo, y te quedás sin posibilidad de seguir produciendo. Si tenés un plazo fijo de 200... Imagínate que tenés billetes de $1 millón. Ahora va a salir el de 5.000, pero imagínate que tenés billetes de $1 millón, tenés una pila de 200 billetes, te sacan 4, que te duele, obviamente. No, por supuesto. Pero te quedan 196, ese es el marco. Sí, lo que pasa es que el argumento mediante el cual a mí me parece se está ejerciendo oposición para este proyecto no me termina de convencer por el mensaje que queda, justamente que es lo que le preguntaba. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el tiro por elevación que queda después de un proyecto como este? Por ejemplo, seguir llamándolo impuesto cuando nos están explicando que no es un impuesto, que es un aporte que es por única vez, entre otras cosas. Bueno, es cierto, tenemos 165 impuestos, es cierto, tenemos una presión impositiva terrible, pero ¿saben qué? No 10.000 personas en el país, todos los argentinos, y la vamos a seguir teniendo. Entonces, bueno, hay que separar bien cada cosa en su lugar para que nos quede clara cuál es la pregunta ética, que es el otro tema. La tuya es ética, claro. Es una pregunta que apela a la psicología, porque... Y a la cantidad de argentinos que nos afectan los impuestos, toda la cantidad de impuestos que tenemos, sí nos toca bastante el bolsillo, porque a muchos nos cuesta un montón poder cumplir con el fisco, tener todo legal. Por supuesto. ¿no? Como que no es que... No, y ni que hablar con los servicios. Bueno, además te digo, en el propio bloque de ellos, en el propio bloque Juntos por el Cambio, hay lío, porque acá lo contábamos, diputados como Caca se dicen, che, ¿por qué no grabamos más el capital, que es eso, menos el consumo? Porque sería maravilloso. Digo, mira, vamos a aumentar más el capital, pero bajamos medio punto el IVA, por ejemplo. Porque tampoco está bien que paguemos 21% de IVA cuando cobras un IFE de 10.000 pesos a tenés tenencias por 200 millones de pesos. El mismo impuesto no está bien. Ya está comunicado del otro lado el diputado Martínez para darnos su punto de vista también. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Melina, Pato, Verónica. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, recién hablábamos con un colega suyo que está también en la provincia de Santa Fe, pero del otro lado del papi fútbol, digamos. Hincha de Newell, Las Pinas. No sé Martínez. No le Las Pinas hincha de preguntamos. Newell. Bueno, no sé si... Canalla, ¿ves? Del otro lado total. No sé si pudo escuchar parte de la entrevista, pero bueno, básicamente se esgrimieron me lo imagino. Se esgrimieron los argumentos mediante el cual, aparentemente, Juntos por el Cambio, bueno, cuestiona este proyecto de ley del aporte extraordinario y solidario. Quiero saber cuál es el punto de vista que sostienes desde el Frente de Todos y qué piensan que haya un partido que es la principal oposición que no respalde este proyecto. Bueno, vamos por lo primero. Yo creo que me parece que es muy importante que hoy en la reunión de presupuesto convocada por nuestro presidente de la comisión, Carlos Heller, podamos dar dictamen y dejar listo este proyecto para el recinto, ¿no? Les quiero recordar que nosotros en la comisión de presupuesto tenemos 3 objetivos y de los 3 objetivos, 2, si esto avanza, ya lo habremos cumplido. Queríamos dictaminar el proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y lo logramos la semana pasada. Estamos avanzando hoy con el aporte solidario y extraordinario a los grandes patrimonios, a la grande fortuna de la Argentina, y obviamente que se inicia el debate más intenso sobre el presupuesto general de la Nación para el año 2021.
Dicho esto, me parece que también uno, a la hora de plantear la mirada sobre la economía, sobre también las cuestiones que tienen que ver con los ingresos que el Estado necesita a la hora de afrontar esta doble pandemia, ¿no? La que nos dejó Mauricio Macri y la que se dio a partir del COVID-19. También uno tiene que dejar en claro desde qué lugar mira estos procesos sociales, económicos. Claro. Y me parece que acá nosotros estamos planteando un proyecto absolutamente justo, donde le estamos pidiendo a menos de 12.000 argentinos, no a las empresas, sino como ustedes destacaban, a personas humanas, como dice nuestro Código Civil, que hayan declarado a finales al 31 del 12 del 2019 patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. Estamos aplicando una alícuota que va del 2 al 3,5%, que tiene una recarga esa alícuota del 50% en el caso de que esos bienes estén en el exterior, con el objetivo de estimularlos a que los traigan, porque nosotros necesitamos que todos los capitales que están afuera puedan estar en Argentina. Y bueno, me parece que con eso nosotros estamos queriendo plantear la necesidad de un fondo que al mismo tiempo el mismo proyecto de ley estipula con claridad a qué lo queremos destinar, ¿no? Diputado. Inversiones sanitarias. Ahí te digo nomás, inversiones sanitarias, pequeñas y medianas empresas, beca del Progresar, urbanización de barrios populares y todo lo que tiene que ver con exploración, explotación y distribución de gas natural. Así que me parece que es un proyecto muy importante, necesario de que hoy le demos dictamen y obviamente necesario de que lo podamos aprobar en el recinto. Diputado, algunas consultas se me ocurren mientras lo escucho hablar. La primera tiene que ver con finalmente consultarle si se había modificado esta cuestión de aquellas personas que tienen bienes en el exterior, que si repatrian, digamos, esos bienes en un 30%, se quedan exentos del 50% que se le cobra a aquellos que tienen los bienes en el exterior. Quería saber si esto finalmente se había acordado, se había modificado de la letra chica del proyecto. Y por otro lado, consultarle si va a venir finalmente Mercedes Marcó del Pont hoy a brindar esta explicación que les pidió Juntos por el Cambio. Bueno, en primer lugar, el proyecto que ingresaron los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y compañeras y compañeros de mi bloque estipula este 50% de alícuotas superiores en los casos de que esos bienes estén en el exterior. Nos queda toda la reunión de hoy. Yo no sé si va a haber ahí modificaciones al respecto, digamos, ¿no? Pero en principio eso es lo que nosotros tenemos pensado en el proyecto que ingresó en la Cámara de Diputados. Segundo, yo la semana pasada, en una pequeña intervención que tuve en la Comisión de Presupuestos, recordé que este es un proyecto de los diputados. Este no es un proyecto que nos está remitiendo el Ejecutivo. Este es un proyecto que nace de las diputadas y los diputados de mi bloque, insisto, encabezado por Máximo y por Carlos Heller. Por lo tanto, los que tenemos que dar cuenta de la importancia de este proyecto, de los alcances de este proyecto, de la configuración de este fondo, del destino de estos fondos, somos los diputados. Obviamente que uno puede pedir algún tipo de aporte a algún funcionario del Ejecutivo, pero este es un proyecto nuestro, digamos, ¿no? Y nos enorgullece decirlo, digo. Y el otro día recordé que Pato se debe acordar en el final del 99, el famoso impuestazo de Machinea. Claro. Machinea ni siquiera presentó un proyecto del Ejecutivo, se lo hizo presentar, entre otros, al diputado Pernasetti, ¿no? Claro. Es decir, cuando ellos aumentaban los impuestos, se lo hacían firmar a los diputados. Nosotros estamos en una situación absolutamente distinta. Era la época del blindaje, ¿se acuerda, diputado? Era los tiempos en que ellos decían que se iba a conseguir un blindaje por una cantidad enorme que iba a garantizar la segunda etapa del gobierno de Fernando de la Rúa, era, ¿no? En aquel momento. Bueno, estaba comenzando la gestión, claro. El blindaje llegó en el segundo semestre del año 2000, efectivamente, Pato, pero todos recordaremos que quedó ese como el impuestazo de Machinea. Entre ellos, la famosa tablita, de impuesto a las ganancias. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, y el 13% de rebaja a los jubilados. Eso vino también un poquito más tarde, efectivamente, claro, digamos, ¿no? Pero, digamos, hay que hacerse cargo de cada una de las cosas. Yo entiendo las cuestiones políticas, pero realmente no tomar la importancia de este proyecto, la finalidad que tiene. Me parece que es éticamente irreprochable lo que nosotros estamos planteando en la Cámara de Diputados. Diputado, y
por ejemplo, le consulto, ¿se barajó alguna alternativa similar que no fuera la de generar un mal llamado impuesto, un aporte de esta naturaleza? Desde el primer momento, como gobierno, cuando digo gobierno, digo como Frente de Todos, ¿se les ocurrió que la manera de hacerle frente a esta pandemia era que los que más tenían aportaran de lo suyo para los que menos tenían? Porque cuando, es un poco largo la introducción, pero le digo por qué. Cuando el argumento del otro lado es, bueno, siempre lo mismo, no son creativos, siempre la cuestión es generar un impuesto nuevo, ya tenemos 165 impuestos, quieren el 166 y dale, vamos con el 166. Independientemente de que ustedes explican que no es un impuesto y demás, ¿hay alguna otra alternativa que no sea algo que para mí, que no soy política, sino que soy una ciudadana más, entiendo que es absolutamente lógico que por derrame los que más tienen le dejen un poco a los que menos tienen? No, pero yo estoy todos los días con que los reyes no son los padres, pero bueno, sí. ¿Y esa música que entró casi épica fue suya, diputado? Me sentí la Cenicienta, ¿o fue tuya? No, mía no, no me mires a mí. Fue tuya. Yo me sentí la Cenicienta, me estaba fijando si tenía zapatos de cristal, pero no tenía. La inocencia la tengo, pero el zapato de cristal no lo tengo. Yo soy inocente, no tengo nada que ver. No. Bueno. No, Melina, el final de tu pregunta respondió la primera parte de tu interrogante, ¿no? Es tan de sentido común lo que estamos haciendo, que es pedirle un pequeñísimo aporte a los que por distintos motivos efectivamente han acuñado patrimonios y fortunas superior a los 200 millones de pesos. Es tan lógico, tan razonable, que me parece que prácticamente no merece discusión, excepto que la discusión política pase por representar efectivamente los intereses de aquellas 12.000 personas que tienen estas grandes fortunas. Yo también lo dije la semana pasada en la reunión de comisión, Melina. Nosotros hemos evitado la discusión de nombres y apellidos, la personalización de estos aportes. Hemos evitado la discusión ética o moral a través de la cual ellos generaron estas grandes fortunas. No estamos diciendo si son herencias, si la hicieron ellos, si jugaron a la timba financiera. No dijimos nada de todo eso. Lo que nosotros pensamos que en este momento es importante este tipo de aporte. Sinceramente, ¿qué nos gustaría a nosotros? A ver, primero que esto es un proyecto de diputados, como yo te dije, hemos analizado otros. Es cierto que a la hora de plantear las alternativas no hay mucho. Yo me imagino que hubiera hecho Mauricio Macri. Hubiera dicho, necesito más recursos, por lo tanto, recorto en educación, recorto en ciencia y tecnología, recorto en producción, recorto en áreas sociales. Eso es lo que hubiera hecho si hubiera estado gobernando. Ese era el camino fácil. El camino fácil es poner cara de estadista y plantear a los argentinos que el sacrificio lo teníamos que hacer el 100% de los argentinos. Nosotros estamos diciendo, necesitamos este tipo de aporte para poder avanzar en el sentido que lo estamos proponiendo, y me parece que es un aporte prudente, modesto, tampoco es una cosa que genere una situación demasiado desventajosa. Diputado, consulta política, porque está bueno esto que usted dice, lo que supone usted que hubiese hecho Macri, recortar en educación, en salud. Ahora digo, lo que está haciendo el Frente de Todos, le está robando la comida al león y al oso, ¿no? Digo, porque lo que uno ve este fin de semana en términos políticos es que vos tenés, mirá, un cuarteto de leyes, la reforma judicial, que está acá en diputados, este bono solidario, el decreto declarando servicio público Internet y la decisión del Senado de que deben regresar a sus tribunales originales 3 jueces que habían sido puestos por designación del anterior Ejecutivo en cargos muy puntuales. Bueno, la verdad que el clima, es un clima donde parecen que vuelan tiros y está como la oposición muy aglutinada, oposición política y mediática, esto es acción y reacción. ¿Ustedes perciben este clima, diputado, o no también? Yo tengo una mirada distinta, aunque es cierto que vos podés encadenar estos temas que estás recién planteando, Pato. Pero a mí me parece que ha sido pero tan clara y favorable a los intereses del pueblo argentino la renegociación de la deuda que ha hecho el ministro Guzmán, que permitió, entre otros, y lo dice el Presupuesto General de la Nación, bajar
el porcentaje en términos de PBI que vamos a pagar por intereses de deuda de 3,4%, que fue el año 2019, a 1,5% en el año 2021. Y con eso que nos estamos, ni siquiera decir ahorrando, pero con eso que no vamos a estar pagando en el próximo tiempo, vamos a incrementar las partidas económicas para todos los otros sectores que lo necesitan. Es tan claro que estamos empezando a tomar definiciones fundamentales para tranquilizar y ordenar la economía y al mismo tiempo que a los argentinos y a las argentinas tengan los estímulos en cada sector económico, que lo que ve la oposición es que es ahora o nunca. Claro. Si no nos desgastan ahora, si no nos pegan ahora, si no se juntan ahora, si no salen ahora, lo que sea, el riesgo que ellos ven es que nosotros vamos efectivamente a enderezar el rumbo que ellos torcieron y a sacar al país del infierno en el cual ellos nos metieron. Entonces, por lo tanto, ellos quieren todo ahora y por eso claramente esta cantidad de elementos que vos estás diciendo. Ahora, en el medio de todo esto, hay temas y discusiones que vos la podés someter a un debate, que vos lo podés tener miradas políticas distintas. Pero sinceramente, ¿parece razonable oponerse a un aporte extraordinario de las 12.000 grandes fortunas en este contexto? Diputado, ¿Les parece que eso puede ser razonable en este tiempo? No, claramente no es muy razonable. Lo que me pregunto es si no hubiera sido o si no sería mejor decir quiénes son esas grandes fortunas, porque queda un poco, digamos, en la nebulosa esta situación y capaz, tal vez para el ciudadano común, es importante saberlo y además hay también... un secreto fiscal, me parece. Sí, que no bueno, se puede, pero también queda un poco más claro también para el ciudadano común saber a quién se le está... ¿Pero en qué cambia eso? Y por otro lado, cambia también para un poco desviar este argumento que utiliza la oposición, que suele confundir esta situación con hablar de las empresas, del sector agropecuario. Digo, porque al ciudadano común se le baja, digamos, toda esta información. Y por ahí, desde el oficialismo, sería importante poder aclararlo. A mí me parece, digamos, ¿no? Yo te digo de dos miradas. Primero, digo de pronto me parece. Si nosotros hubiéramos llevado el debate hacia ese lugar, hoy estaríamos hablando de personas con nombre y apellido y no hablando de un planteo general que nosotros tenemos como política para el país. Y me parece que la personalización efectivamente no ayuda. Segundo, yo les propongo a todos los que hablo de este tema un ejercicio. Agarrar su celular y buscar en la agenda todos aquellos contactos de personas que ellos crean que tienen más de 200 millones de pesos en patrimonio al 31 de diciembre del año pasado. Y van a ver que el 95% de los argentinos no conocemos a una persona que esté en esos niveles. Entonces digo, es demasiado razonable. Es más, la semana pasada se dio una situación muy puntual en la comisión, que diputados, por ejemplo, de la izquierda plantearon críticas, entre comillas, por izquierda. O sea que el proyecto de Heller es demasiado prudente, digamos, ¿no? Y a mí me parece que en este momento la prudencia es una virtud. Y voy a lo mismo que planteaba Pato. Nosotros necesitamos ir saliendo de cada uno de los temas planteando alternativas que sean razonables para los argentinos, que sean fáciles de entender. Y lo segundo que te quiero decir, Vero, es esto. Independientemente de lo que ellos puedan decir en los medios de comunicación, este tema, te aseguro, yo he hecho reuniones con vecinos de muchos barrios de la ciudad de Rosario, tiene una legitimidad enorme en la gente, enorme en la gente. Van a perder en el recinto y van a perder con la gente. Digamos, ¿no? Uno puede perder en el recinto. Ay, se nos congeló. Pero ganar con la sociedad. Ay, no. Ahí retomamos. Uno puede perder en el recinto, pero ganar con la sociedad. Uno puede perder en el recinto y ganar con la sociedad, pero en este caso van a perder en el recinto y también van a perder con la gente, se los aseguro. Perfecto. Gracias, diputado Martínez, por este contacto con nosotros. Fue muy interesante. Bueno, gracias Melina, saludos a toda la mesa. Hasta luego. Bueno, a mí me parece, esto es una opinión personal, que frente a eso que decís vos, Vero, que probablemente pueda allanar algunas dudas de un grupo de la sociedad, por otra parte me parece que entras en una discusión que es un poco más banal, que es la que quiere evitar frente de todos, porque si vos vas con un nombre y con un apellido... No se puede, es secreto fiscal, no se puede. Sí, hay es secreto fiscal, no se puede. Pero vamos a suponer que existiera esa posibilidad y que estuviesen, no sé,
sé, no importa, vamos a suponer, no, porque no solo están los empresarios, Meli, hay varios diputados, senadores, hay varios. Claro, pero digamos, me parece que perdería fuerza la discusión de fondo, que es a lo que quiere apuntar Frente de Todos, que es esta cuestión de que, obviamente, vos le preguntás a un nene de 10 años, que es el ejercicio que yo le invité a hacer a la Espina, si tu papá te dice que no va a apoyar un proyecto de ley para un país mejor, a donde algunos poquitos que tienen plata les van a sacar un poquito para comprarle caramelos a los que nunca se compraron caramelos, el nene te va a decir, ¿cómo, papá, que no vas a apoyar una cosa así? Claro. Sería, en cualquier cuento de Disney, sería inadmisible que alguien no apoyara una cosa así. Peor, pierde fuerza, me parece, Frente de Todos, es una opinión personal, si encima a algo que me parece que tiene peso propio, le agregan la discusión banal accesoria del nombre y apellido. Es una opinión personal, no sé si ustedes Pero vos sos muy buena, Melina, la gente no es tan buena, la verdad. No. Pero creo que hay una mirada social que no es la mirada de muchos sectores. Es hasta filosófico esto, ¿eh? Sí. Es una mirada mucho menos social que la tuya, que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, pero bueno, es muy valioso lo tuyo. Digo, vos tenés una posición cercana, pero lo digo a lo que puede ser la posición de la Iglesia de pronto, ¿eh? Lo que pasa es que la Iglesia no gobierna en términos de gestión. Sí, pero bueno, hablas de solidaridad, que los valores son otros en la gestión de gobierno. A mí me parece que, realmente lo digo esto, y que sí, me parece que es primero que no me gusta, lo que no me gusta de este proyecto es que lleve la palabra solidaria, también le expliqué por qué. Sí, sí. Pero el resto me parece que el espíritu de este proyecto está muy bien, justamente para aliviar todo lo que ellos mismos usan como argumento. Pero bueno, distribución de la riqueza sería, pero bueno, pero nada, pero es una cuestión filosófica, no económica. Exactamente, claro. Si querés, ni siquiera es de filosofía, es de la perspectiva desde el punto de vista de vos, qué tipo de país vos querés forjar, por supuesto, y obviamente ya sabemos que no es un país equitativo e igualitario, pero vos como político estás puesto en un lugar para que lo sea. Ese es el trabajo. Meli, préstame 1000. ¿Cómo no? Cuando quieras. El diputado Campos está ahí del otro lado. Me falta tenerlos nada más. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va, Melissa? Justo, muchas gracias por invitarme a este rico debate, que me parece que es de los más ricos que puede tener la Argentina en este momento. Qué bueno. Y bueno, de rico nosotros no tenemos nada, porque no tenemos nada para ofrecerle. Tenemos agüita nomás. Pero me dijo rico y me tenté no hace falta. Una cosita dulce hasta ahora. Es la riqueza de las ideas, ¿Qué falta hacen a veces, ¿no? Porque después todos parece que se atropellan y se llevan puesto al de al lado solo porque piensa distinto. Bueno, ¿cuál es su postura y cuál es su opinión sobre esto, que algunas cosas que estábamos vertiendo aquí en la mesa? Sí, los escuchaba muy atentamente. Mi posición es abiertamente contraria al impuesto, abiertamente contraria, y lo voy a fundamentar muy rápidamente. Estoy completamente a favor de la igualdad de oportunidades en un país, de la necesidad de que realmente se desarrollen y se den todas las posibilidades para que todos los argentinos tengamos trabajo, sobre todo en beneficio de los más necesitados, que son los que más trabajo y más capital necesitan. ¿Qué pasa con este impuesto? Sobre la idea de un impuesto solidario, lo que ocurre en la práctica, si bien yo puedo estar de acuerdo en que la idea filosófica atrás del impuesto puede ser buena, en el sentido de decir, bueno, che, vos que tenés más, ayudame en este momento de privación. Me parece que eso, como bien decían y escuchado en la mesa, también trae de alguna manera, trae una reminiscencia cristiana, obviamente, atrás de eso. El problema es que cuando uno lo aplica, lo que logra es exactamente lo contrario de lo que quiere alcanzar. O sea, uno quiere alcanzar la mejora, yo te escuchaba hablando de los caramelos, lo que uno quiere es que ese chico coma más caramelos, y lo único que estás logrando es darle 3 caramelos hoy y 0 caramelos en el futuro. Bien. Y eso es lo que Argentina viene haciendo permanentemente. Elige los caramelos de hoy, pocos, para ser claros, y sacrifica millones de caramelos futuros y millones de alegrías futuras. Ese es el problema. Te doy 3 ejemplos muy rápidos porque estoy en contra. A ver. Este impuesto lo crea Mitterrand en Francia en el año 1982. Tiene un recorrido en Francia y empiezan a notar que se le empieza a ir las grandes fortunas y la gente que tenía que pagar estos impuestos empiezan a ir de Francia. Se van a Mónaco, se van a Liechtenstein, se van a Londres.
El Estado francés recaudaba 2.600 millones de euros por este impuesto. Que te aclaro, era muchísimo más chico, la alícuota era 1,2. Ni hablar de este 7% potencial que están hablando, ¿no? Que es una locura. Sacarle a una persona, por más solidario que sea, obligatoriamente, porque no es una cosa... Tengo una pequeña duda sobre esta explicación súper interesante y esta prácticamente clase de política que me está dando. Diputado, ese impuesto que creó Mitterrand, ¿era un impuesto que llegó para quedarse o era un impuesto que vino por única vez en un contexto especial? Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Bien, para quedarse. Pero por eso estoy diciendo, pero acordate que estoy hablando del 1,2 y nosotros estamos con el 2,25 de bienes personales para quedarse. Y sobre el 2,25 viene un 5,25 como escala máxima para el que más tiene y si lo tiene afuera del país. Lo que le suma este año 7,50 de su patrimonio. Sí. Eso es una cosa impresionante lo gravoso que es para alguien que no sea muy solidario, digamos, ¿no? Sí. Pero volvamos al ejemplo que te estaba poniendo, Melina. Sí. El tema es, 2.600 millones de euros recaudaba al año. A partir del cuarto año empezaron a perder 16.000 millones de euros por año el fisco francés. O sea, los progresistas de Francia estaban muy contentos de poder decir, le estamos sacando a los ricos para beneficiar a los pobres, recaudaban 2.600 y se le fueron tributaciones a otros países, a Mónaco, a Liechtenstein, como te dije, por 16.000 millones de euros al año. O sea, ¿qué lograste? Muchísimo menos caramelos, mucho menos caramelos. Ese es el problema y eso es lo que la política argentina nunca quiere ver. Siempre nos quedamos en el corto plazo en lo que es políticamente correcto y nos cargamos en largo plazo. No por nada tenemos 50% de pobres. Sí, igual. No por nada Uruguay hoy, ¿te acordaste el presidente Mujica? La famosa frase, en Uruguay estamos embuchados de dólares, decía. Diputado. Y nosotros estamos embuchados de pobreza. Diputado, de todas maneras se está votando un aporte o una contribución que va a ser por única vez. Eso lo establece el proyecto, si logra ser ley, lo dice la ley. Entonces, digamos, sería solamente en un contexto excepcional y extraordinario. Me parece que tiene una gran diferencia con el ejemplo de Francia. Verónica, el problema que tenemos, ¿sabes? Yo te lo acepto y feliz de que sea así. Sí. Ahora, primero, no puede ser un aporte si es obligatorio. Un aporte obligatorio es un impuesto. No existe aportes obligatorios. Existen aportes voluntarios. Obligatorios, si es obligatorio, es un impuesto. Así que tenemos que decirlo claramente, porque si no, es un eufemismo. Bueno, la diferencia que el oficialismo marca en ese sentido es que no es permanente, no es periódico, como lo es un impuesto. Está bien, perfecto. Esa como sería la diferencia. Perfecto. Hablemos de un impuesto discursiva. Sí, perfecto. Si querés, hablamos de un impuesto por única vez. Ok, sí. ¿Está? Bien. Perfecto. Eso estamos de acuerdo. Ahora, una vez que estamos claros de que es un impuesto por única vez, lo otro que tenemos que ver es qué pasó en la historia argentina con los impuestos por única vez. Sí, es una de las grandes críticas. El impuesto a la red. Claro, se quedan. Nadie les cree a los políticos argentinos, nadie les cree. Entonces, cuando subimos el impuesto a los bienes personales al 2,25 en diciembre, que yo alerté que esto iba a pasar y que la gente se iba a ir del país, los grandes fortunas, cosa que está pasando hoy, Verónica, es nada más que leer los diarios. Sí. Está lleno de argentinos yéndose a Madrid, a Miami, a Montevideo, está lleno. Sí, pero también otras cuestiones, ¿no? Claro. O sea, yo creo que perdón, ¿no? Como para ir yendo a un punto y contrapunto, porque es sumamente interesante. Vale. Es lo lindo. Sí. En general, por lo que uno puede escuchar del ciudadano de a pie, cuando escucha a la juventud sobre por qué se va, o a familias que ya tienen todo perdido y no tienen más expectativa y como último manotazo se van del país, lo hacen porque ya hace muchos años consecutivos que es un país que no da oportunidad a la clase trabajadora, entre otras cosas porque el grueso del sistema tributario cae sobre la clase trabajadora, a donde terminas diciendo, ¿para qué voy a seguir laburando acá si se lo lleva ganancias, se lo lleva bienes personales? Al final me conviene hacer la plancha o laburar lo mismo o menos en otro país. Clarísimo. Mirá,
Yo te cuento, yo tengo una hija mía viviendo en Barcelona en este momento, que la verdad que me molesta mucho que no pueda estar acá en el país, con esa lógica. Pero yo no me refería a la gente que se va a buscar trabajo. Te hago una pequeña diferenciación. Vos tenés toda la razón del mundo, pero yo no me refería a la gente que se va a buscar trabajo. Me refería a la gente que cambia su residencia fiscal, que es otro tipo de inmigrante. Claro. ¿Entendés? Lo que estamos perdiendo es gente que tiene capital y decide resguardarlo de la Argentina yéndose a otro lugar. Y eso está pasando con... Eso es lo que te quiero decir. Sí, entiendo. Sí, impuesto es una gran solidario a la diferencia. fortuna, esa es la gran diferencia. El impuesto solidario a la fortuna, que así se llamaba en Francia, fíjate qué reminiscencia con lo solidario actual, se llama ISF. Al cabo de 5 años, ¿sabés cómo le decía al pueblo a ese impuesto en Francia? ¿Cómo? No lo sé. Le cambiaban la sigla y en vez de decir impuesto solidario a la fortuna le decían incitación a salir de Francia. Está claro, sí. Y eso es lo que pasó. Entonces, el problema argentino es que estamos tan metidos en un tema ideológico que nos cargamos la práctica. Ahora, lo otro que me quedo pensando, diputado, es... digamos, sobre el principio de lo que usted decía, y es algo que a mí me pasa lo mismo, digamos, desde el punto de vista de cuál es la discusión de fondo y el interés que tiene este impuesto, está muy bien pensado desde el punto de vista filosófico, que es lo que hablábamos con vos, Pato, más temprano. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Vos decís, bueno, no es un impuesto, no es un aporte, no es solidario, eso es totalmente así. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo haces que aquellos que hicieron una verdadera fortuna, como se dice, amasaron una fortuna y en algunos casos, sin estigmatizar y sin ser prejuiciosa, pero con conocimiento de causa, en algunos casos, algunos de esos empresarios lo hicieron incluso evadiendo impuestos? Pasándose... Obvio, sí, está clarísimo. Bueno, y entonces, ¿cómo distribuís? ¿Cómo haces para, y ahora paguen algo, muchachos? Melina, estamos completamente de acuerdo. Todos queremos lo mismo. Todos queremos que la gente en Argentina esté mejor, que podamos tener mejor educación, salud, etc. Y eso necesita ser financiado. El problema, ¿sabes cuál es? Que hace 70 años que la Argentina viene patinando, creando pobreza. Cada vez tenemos menos capital. Si el capital per cápita argentino hoy debiera ser 4 veces más grande que el que es. Sí. ¿Sabés cuánto es la creación? Mira, te voy a dar un dato porque tengo a mi equipo justamente trabajando con este tema. Dale. En Argentina se crea una empresa de cualquier tipo, un kiosco, un emprendedor que empieza con una cosa de internet, cualquier cosa, una zapatería, lo que sea. Una empresa cada 2.500 habitantes. ¿Sabés cuánto es ese número en Brasil? ¿Cuánto? Cada 380. 380. Diputado, en Chile, cada 160. Sí. O sea, no estamos pudiendo crear valor en la Argentina. Bueno, diputado, y esto forma parte del sistema tributario. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. También, digamos, Carlos, es cierto todo lo que dice, pero también digamos que el modelo chileno estaba como en llamas, ¿no? Hasta hace 3 o 4 meses y sigue con problemas. Mi consulta, la verdad que es una consulta que le quería hacer a usted hace rato y que tiene que ver con que, la verdad me parece que es espléndido poder hablar con usted, porque en la coalición cívica es más común hablar de cuestiones que tienen que ver con la justicia, con el funcionamiento de la República, que con voceros económicos, ¿no? Yo, el primer vocero, prácticamente el único vocero económico que conocí de Carrió fue Lobuolo hace 10 o 15 años. ¿Y cuáles son los referentes económicos de la coalición cívica? Digo, ¿fueron los del PRO? Digo, ¿fue Duhovne, Pratgay, Aranguren? ¿Son los mismos modelos del PRO o son otros los de la coalición cívica? Porque yo coincido con usted en que la verdad que hay cosas que se han hecho mal, pero coincidamos en que todo el mundo las hizo mal. Acá probamos con Martínez de Oz, con Cavallo, con Machinea, con Pratgay, con los ministros de Economía del peronismo, con Labaña. Digo, nadie acertó con esto. Pero ¿quiénes son los referentes de la coalición cívica que no los muestran nunca, doctor? Y es un problema, porque critican, pero dicen, bueno, yo hice esto, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Y no están esos referentes. Es verdad que la coalición cívica tiene más una idea humanista y tiene una idea ética y una idea moral que le digamos, de alguna manera entusiasma a sus participantes antes que los temas económicos. Yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que es un cierto déficit de la coalición cívica. Se ha ocupado de otras cosas. Pero hoy yo creo que
está la debacle económica en la que estamos y en la que vamos a estar, lamentablemente, porque esto tiene una dinámica bastante perversa. Mientras nosotros estamos hablando, el dólar acaba de superar otro máximo. ¿A cuánto estaba? Porque entonces estaba 141. ¿Cuánto estaba ahora el blue? 141, sí. Venía de 137. Sí, por eso, sí. Por eso, no explosivo, no estoy hablando de explosivo, ni quiero ser agüero de nada. Sí, no. Simplemente digo, el dólar, ¿qué es lo que está marcando? El dólar, ¿qué es lo que está marcando? Es gente que quiere salir de Argentina, del peso, de los impuestos argentinos, del riesgo argentino. Entonces, son todas señales. Este es como un enfermo que está en terapia intensiva y le está subiendo la fiebre. Y no queremos ver que hay una infección. Seguimos discutiendo lo bueno que es tal cosa. Entonces, yo con la mejor buena voluntad, yo creo sinceramente que llegó el momento de parar la pelota, ponernos y de realmente hablar sin eufemismo. Yo no estoy acá defendiendo a ni un rico, la verdad, se lo digo con la mano en el corazón. Yo lo que estoy defendiendo acá es a la pobreza en la Argentina, que merece una oportunidad para salir. Claro. Y la pobreza necesita capital, la pobreza necesita capital para poder salir de la pobreza. Sí, diputado, y usted habla de una salida a largo plazo, no una cosa más efectista como usted presupone que es este proyecto de ley. Exactamente. ¿Sabe qué? La verdad, está súper interesante charlar y que se den estos debates además en televisión, porque ayuda para que en definitiva todos terminen de entender y de tomar una posición respecto de por quiénes queremos vernos identificados y representados en la política. Pero como ya son casi las 3 y en un ratito empieza la comisión, lo vamos a despedir para que también pueda ir logueándose ahí. Melina, muchísimas gracias, les agradezco. Escuché la primera parte, entendí perfectamente las razones por las cuales esto sería apoyable por un montón de argentinos. Claro. Y lo entiendo perfectamente, perfectamente. Y si se vota y sale ley, lo entendería perfectamente. Claro. Simplemente, a veces hay que pensar en los efectos paradójicos de las cosas. Uno cree que va... Claro. En medicina eso es muy común. Uno cree que toma la pastilla para tal cosa y le termina haciendo otra cosa que nada que ver. Así que nada más, pero les agradezco mucho y a disposición para cuando quieran. Muchas gracias. Muy amable, diputado Campos. Gracias. Y en un ratito los vamos a escuchar a todos y los argumentos van a ser interesantes en un ratito nada más, a las 15 horas. Pero antes tenemos a nuestra compañera Vero Benaim, porque ella sintetizó en placas la información técnica de este proyecto de ley. Vero. Sí, Meli, vamos a hacer un repaso rapidito de qué es lo que dice este proyecto de ley en sus artículos. Bueno, para empezar, ¿qué es un impuesto? Aporte, vamos a decirlo así, por única vez. Aporte solidario es el título de esta iniciativa. Es por única vez, por eso es extraordinario. Y además que va a alcanzar exclusivamente a personas físicas. Esto quiere decir que no sociedades anónimas, no empresas, sino a personas con nombre y apellido de nuestro país que tengan un patrimonio o bienes personales mayores a 200 millones de pesos. Va a haber distintas alícuotas establecidas. La primera, el piso bajo, digamos, de los 200 millones es del 2% y así va creciendo según la cantidad de dinero la alícuota hasta llegar al 3,5% de lo que se le quitaría a la persona para brindar este aporte. También lo que, bueno, se estipula, según la iniciativa, era 12.000 personas físicas. Heller hablaba ya de 10.000 personas físicas. Esto va a depender de la declaración jurada que las personas han hecho ante AFIP hasta el 31 de diciembre del 2019. Por eso muchos diputados de la oposición dicen que es un aporte que además va a ser retroactivo. Y además la recaudación que se estima desde el Gobierno Nacional a partir de que este proyecto se convierta en ley, primero pasará por la Cámara de Diputados, luego por el Senado, es de 300.000 millones de pesos. ¿Dónde van a ir destinados este dinero? La idea es que se distribuya, porque se habla de que es para la pandemia, pero también es para la pospandemia. ¿Y por qué decimos estas dos cuestiones? Para la pandemia, porque un 20% va a ir para equipamiento sanitario, lo que es medicamento, vacunas y también todo lo que tiene que ver con el equipamiento de la salud. También un 20% en subsidios y créditos a pymes y además un 20% a lo que tiene que ver con el plan Progresar, que se piensa reactivar una vez que se tenga este dinero, 15% en la construcción de viviendas en barrios vulnerables. Y acá hay un puntito que llama mucho la atención y que tiene que ver el 25% que se va a destinar a lo que es YPF, a la producción de gas natural.
Bueno, gracias, Vero. Ahora en un ratito vamos a seguir analizando. Pato, ¿cuál es el impacto político que va a tener todo esto? ¿Qué análisis haces vos hasta acá, habiendo escuchado prácticamente a las tres posturas más destacadas dentro del Congreso? Bueno, a ver, me parece que parte de la cuestión la explicaba el diputado Martínez. Yo creo, si vos mirás los medios, hay como una cuestión, 3 o 4 medios importantes y la oposición, digo, están como en llamas. No quieren este impuesto, no quieren el regreso a sus jurisdicciones originales de los 3 jueces, de Bruglia, de Bertuzzi y de Castelli, no quieren el decreto del Poder Ejecutivo declarando servicio público a Internet. Digo, es un momento de mucha tensión. Y la encima de esto, ni hablar la coparticipación y obviamente tampoco están de acuerdo con un supercepo. Digo, son medidas, digo, la verdad que te generan en lo mediático y en lo político. Otra vez salió la gente a la calle, un grupo salió a la gente a la calle este fin de semana. Digo, yo no sé esto cómo decanta, estimada Melina. La mirada de Martínez es, mirá, estamos haciendo las cosas que nos van a dar un marco de mucha tranquilidad. ¿Qué es lo que te dicen? Porque va a tener más plata el Estado porque está recaudando por este impuesto o este bono solidario. Vamos a gastar mucho menos porque no vamos a gastar en COVID el año que viene y vamos a tener más plata por la soja y no tenemos que pagar deuda. Vamos a estar bien. Entonces, como lo que se viene es muy bueno, vamos a pegar ahora. El clima, por estos proyectos que son proyectos, dice la oposición, antiempresa, es un clima áspero, te diría, para llamarlo de una manera elegante, por lo menos. Sí, es interesante porque acá no se perdieron ningún detalle. Ahí pueden seguir ahora en vivo el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y nosotros nos reencontramos mañana con todo el análisis. Gracias, chau.